La pérdida de control en la vida no ocurre de golpe. No sucede con un solo error ni con una decisión dramática que cambia todo en un instante. Ocurre lentamente, en silencio, día tras día, con pequeñas decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo empiezan a acumularse como peso sobre la espalda de un hombre. Un día decides posponer algo importante. Al siguiente decides ignorar una responsabilidad. Después decides distraerte en lugar de avanzar. Y sin darte cuenta, comienzas a ceder terreno. Primero pierdes el control de tus horas. Luego pierdes el control de tus hábitos. Después pierdes el control de tu carácter. Y cuando finalmente levantas la mirada, descubres algo inquietante. Tu vida ya no te pertenece. Se ha convertido en una serie de días repetidos, sin dirección, sin propósito, sin disciplina. Así se ve un hombre que perdió el control de su vida. No siempre se nota desde afuera. Puede seguir trabajando, puede seguir sonriendo, puede seguir aparentando que todo está bien, pero por dentro sabe la verdad. Sabe que está desperdiciando tiempo que jamás volverá. Sabe que está viviendo por debajo de lo que podría ser. Y en algún lugar profundo de su conciencia, sabe que Dios le dio una vida que está dejando pasar. La pérdida de control comienza con hábitos débiles, con la incapacidad de sostener decisiones simples, con la facilidad de distraerse cuando aparece algo más cómodo. El hombre que pierde el control de su vida es aquel que empieza a vivir reaccionando a todo, en lugar de decidir su propio camino. Se despierta y lo primero que hace es mirar el teléfono. Las horas pasan consumiendo información, entretenimiento, distracciones. Dice que mañana empezará, mañana entrenará, mañana cambiará su vida, mañana dejará los hábitos que lo están destruyendo. Pero mañana se convierte en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y el problema no es solo el tiempo perdido. El problema es que cada día que pasa sin disciplina, el carácter se debilita. La mente se vuelve blanda, la voluntad pierde fuerza. Así comienza la erosión silenciosa de la vida de un hombre. Muchas personas creen que perder el control de la vida significa tocar fondo, pero la verdad es mucho más inquietante. La mayoría de los hombres que han perdido el control de su vida no están en el fondo, están en la comodidad. Siguen ganando algo de dinero, siguen pagando cuentas, siguen sobreviviendo. Y esa falsa estabilidad es lo que los mantiene dormidos. Porque el verdadero peligro no es el caos absoluto. El verdadero peligro es una vida mediocre que parece suficiente para no despertar. Así es como miles de hombres pasan años sin darse cuenta de que están dejando morir su potencial. No hay gritos, no hay tragedia visible, solo una lenta rendición al promedio. Y aquí aparece una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Nadie destruye la vida de un hombre excepto ese mismo hombre. No son las circunstancias, no es el gobierno, no es la mala suerte, no es el pasado. Es la suma de decisiones que ese hombre toma cada día. La forma en que utiliza su tiempo, la manera en que enfrenta la incomodidad, la disciplina que decide construir o abandonar. Porque al final del día, la vida de un hombre es el reflejo de su carácter, y el carácter se construye con disciplina diaria. Hay señales claras cuando un hombre comienza a perder el control de su vida. La primera es la procrastinación constante. Siempre hay algo más urgente que lo importante. Siempre hay una excusa razonable para no hacer lo que sabe que debe hacer. Otra señal es la distracción permanente, la mente incapaz de enfocarse en una sola tarea durante tiempo prolongado. El hombre que ha perdido el control de su vida vive saltando de estímulo en estímulo. Redes sociales, videos, conversaciones superficiales, entretenimiento sin propósito. Su mente nunca descansa, pero tampoco avanza. Otra señal aún más profunda es la falta de dirección. Levantarse cada día sin claridad sobre hacia dónde se dirige la vida. Vivir en automático, ir al trabajo, regresar, distraerse, dormir, repetir. Semanas que se convierten en meses. Meses que se convierten en años. Y mientras tanto, el tiempo sigue avanzando con una precisión implacable. El reloj no se detiene por nadie. Cada día que pasa es un día menos de vida. Cada día que desperdicias es un día que jamás podrás recuperar. Hay hombres que creen que todavía tienen tiempo, que el cambio puede esperar, que algún día
Cuando las condiciones sean perfectas, comenzarán a transformarse. Pero la verdad es brutal. Nadie sabe cuánto tiempo tiene. La vida no viene con una garantía de duración. Dios no prometió que todos llegaríamos a viejos. Lo único que existe es el día de hoy, este momento. Este instante en el que estás escuchando estas palabras. Y ese instante está pasando ahora mismo. Por eso, hay hombres que un día toman una decisión radical: desaparecer. No en el sentido físico, sino en el sentido del ego viejo. Desaparecer del ruido, desaparecer de las distracciones, desaparecer de la necesidad constante de aprobación. Ese hombre decide retirarse del espectáculo de la mediocridad. Decide dejar de explicar sus planes a quienes no entienden su visión. Decide trabajar en silencio, porque entiende algo profundo. Las transformaciones reales casi siempre ocurren en silencio. Desaparecer significa entrar en un proceso de reconstrucción. Significa aceptar que la vida necesita ser reconstruida desde los cimientos. Significa cambiar hábitos, cambiar rutinas, cambiar pensamientos. Significa levantarse temprano cuando el cuerpo quiere quedarse en la cama. Significa entrenar cuando nadie está mirando. Significa estudiar cuando la mente quiere distraerse. Significa decir no a muchas cosas para poder decir sí a lo verdaderamente importante. Y este proceso no es glamoroso. No hay aplausos. No hay reconocimiento inmediato. La mayoría del tiempo es incómodo, solitario y repetitivo. Pero ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde un hombre comienza a reconstruirse. Día tras día, acción tras acción, disciplina tras disciplina, sin prisa, pero sin pausa. Porque la disciplina no es emoción. La disciplina es decisión. Es hacer lo que se debe hacer incluso cuando no hay ganas, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el progreso parece lento. La disciplina es el puente entre la persona que eres hoy y el hombre en el que puedes convertirte. Y en medio de ese proceso hay momentos en los que el hombre levanta la mirada al cielo y reconoce algo que durante años ignoró: Dios. Porque cuando un hombre comienza a reconstruirse de verdad, también comienza a entender que su vida no es un accidente, que tiene un propósito, que tiene responsabilidad, que tiene una oportunidad única de utilizar su tiempo en esta tierra para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Hay algo poderoso en el momento en que un hombre decide dejar de huir de su responsabilidad. Ese momento es el punto de quiebre. Es el instante en el que deja de culpar al mundo y empieza a mirarse al espejo con honestidad brutal. Ese momento puede ser incómodo, pero también es liberador. Porque cuando aceptas que tú eres responsable de tu vida, también descubres que tú tienes el poder de cambiarla. Y así comienza el renacimiento. No ocurre en un solo día, no ocurre con un discurso inspirador, ocurre con acciones pequeñas repetidas miles de veces. Levantarte temprano, entrenar tu cuerpo, fortalecer tu mente, eliminar distracciones, construir estructura en tu día, proteger tu tiempo como si fuera lo más valioso que tienes, porque lo es. Poco a poco algo empieza a cambiar. La mente se vuelve más clara, el cuerpo se vuelve más fuerte, las decisiones se vuelven más firmes, la confianza empieza a regresar. Y lo más interesante es que muchas personas ni siquiera notan el proceso, porque el hombre que decidió reconstruirse lo está haciendo en silencio, hasta que un día ocurre algo curioso. Ese hombre que desapareció durante un tiempo, regresa. Quinto, pero regresa irreconocible. Irreconocible en su mentalidad, irreconocible en su disciplina, irreconocible en su carácter. Las mismas personas que antes lo veían distraído ahora ven a alguien enfocado. Las mismas personas que antes lo veían débil ahora ven a alguien firme. Y no entienden qué pasó. Pero la respuesta es simple. Ese hombre decidió tomar control de su vida nuevamente. Si estas palabras resuenan contigo, si en algún momento de tu vida has sentido que perdiste el control de tu tiempo, de tus hábitos o de tu dirección, entonces este mensaje es para ti. Todavía estás a tiempo. Todavía puedes decidir cambiar. Pero ese cambio no empieza mañana. Empieza hoy. Empieza con una decisión. Una decisión de disciplina. Una decisión de responsabilidad. Una decisión de reconstruirte. Si has llegado hasta aquí y estás decidido a recuperar el control de tu vida, escribe en los comentarios una frase que represente tu compromiso contigo mismo. Escribe: soy inquebrantable,
Porque cuando un hombre toma la decisión de disciplinarse, de trabajar en silencio y de reconstruir su vida día tras día, algo poderoso ocurre. Se convierte en alguien que el mundo ya no puede detener. Y si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal Inquebrantables y compártelo con alguien que necesite despertar. Porque la vida de un hombre cambia en el momento en que deja de huir de su responsabilidad y decide convertirse en la persona que siempre supo que podía ser. Y recuerda esto, el control de tu vida no se recupera con palabras, se recupera con disciplina diaria, con decisiones firmes, con acción constante y con la convicción profunda de que todavía puedes convertirte en un hombre irreconocible para mejor. Pero incluso después de escuchar una verdad como esta, muchos hombres cometen el mismo error. Creen que el cambio ocurre con una sola decisión. Creen que basta con sentir motivación por unas horas, escribir algunas metas, ver un video que los sacuda y todo va a transformarse. Pero la realidad es otra. El verdadero cambio comienza cuando el ruido se apaga, cuando el video termina, cuando nadie está mirando. Ahí es donde empieza el trabajo real. Ahí es donde se revela quién está dispuesto a reconstruirse y quién solo quiere sentir inspiración por un momento. Porque la reconstrucción de un hombre no es un evento. Es un proceso largo, silencioso, muchas veces incómodo, donde cada día se libra una batalla contra la versión antigua de uno mismo. El hombre que decide reconstruirse en silencio empieza a notar algo extraño en su vida. Comienza a darse cuenta de cuánto tiempo estaba desperdiciando antes. Empieza a ver con claridad las horas que antes se perdían en distracciones sin sentido, horas mirando una pantalla, horas consumiendo contenido que no construye nada, horas evitando enfrentar responsabilidades. Y cuando esa conciencia llega, no siempre es cómoda, a veces duele, porque comprender cuánto tiempo se perdió puede generar una sensación profunda de arrepentimiento. Pero incluso ese dolor puede convertirse en combustible, porque el pasado no puede cambiarse, pero el presente todavía está en tus manos. Muchos hombres cargan con una sensación silenciosa de frustración que nunca expresan en voz alta. Caminan por la vida sintiendo que podrían haber sido más, que tenían capacidad para lograr algo grande, que dentro de ellos existía una versión más fuerte, más disciplinada, más valiente, pero esa versión quedó enterrada bajo años de comodidad, distracción y miedo al esfuerzo. Y el problema no es solo que el tiempo haya pasado. El problema es que cuanto más tiempo pasa, más difícil parece comenzar. La mente empieza a decir cosas como, ya es tarde, ya perdiste el ritmo, otros van más adelantados, tu momento ya pasó. Pero esa voz no es sabiduría, es miedo disfrazado de lógica. La verdad es que la vida siempre está esperando una decisión firme. Siempre. No importa si tienes 25, 35 o 45 años, no importa cuántos errores hayas cometido. Lo único que realmente importa es lo que decides hacer con el tiempo que aún te queda. Porque cada día que respiras es una oportunidad que Dios permitió que siguiera existiendo. Y cuando un hombre entiende eso profundamente, algo cambia en su mentalidad. Empieza a ver sus días de otra manera, empieza a respetar su tiempo, empieza a cuidar sus hábitos como si estuviera construyendo algo sagrado. Y en cierto sentido, lo está haciendo. Porque la disciplina es una forma de respeto hacia la vida que Dios te dio. No es solo un hábito, no es solo productividad. Es una declaración silenciosa de que entiendes el valor del tiempo que se te ha concedido. Cuando un hombre decide levantarse temprano, entrenar su cuerpo, trabajar en sus metas, aprender nuevas habilidades, fortalecer su mente y mantenerse firme incluso cuando nadie lo observa, ese hombre está honrando la oportunidad de existir. Pero no te equivoques. El proceso de reconstrucción no es cómodo. Habrá días en los que tu mente intentará convencerte de regresar a los viejos hábitos. Habrá días en los que la fatiga mental te dirá que no vale la pena seguir. Habrá días en los que parecerá que todo el esfuerzo no produce resultados visibles. Y en esos momentos es cuando la mayoría de las personas abandona. No porque no puedan continuar, sino porque nunca aprendieron a tolerar el proceso lento del crecimiento. La disciplina real se revela en esos días silenciosos donde no hay motivación, donde nadie te felicita, donde el progreso es invisible, donde el trabajo parece repetitivo y monótono. Es ahí donde se separan los hombres que hablan de cambiar, de los hombres que realmente cambian.
Porque la verdad es que construir una vida sólida no es emocionante todos los días. Muchas veces es simplemente cumplir con lo que sabes que debes hacer. Levantarte, trabajar, entrenar, aprender, descansar, repetir, día tras día, semana tras semana, año tras año. Y aunque ese proceso parezca simple, en realidad es profundamente poderoso. Porque cada repetición fortalece el carácter. Cada pequeño acto de disciplina refuerza tu identidad. Cada día que cumples tu palabra contigo mismo, te convierte en alguien más confiable para tu propio espíritu. Y hay algo que ocurre cuando un hombre empieza a cumplir su palabra consigo mismo durante mucho tiempo. Empieza a confiar en sí mismo otra vez. Esa confianza no viene de frases motivacionales ni de discursos inspiradores. Viene de la evidencia. Viene de mirar hacia atrás y ver cientos de días donde decidiste no rendirte. Viene de saber que, incluso cuando nadie estaba mirando, tú estabas trabajando. Esa es la base de una vida firme. No la perfección, no la suerte, no el talento extraordinario. La base de una vida firme es la constancia, la capacidad de mantenerse en el proceso, incluso cuando el entusiasmo desaparece. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de compromiso, algo empieza a transformarse dentro de él. Su mente deja de buscar caminos fáciles. Su atención se vuelve más profunda. Sus decisiones se vuelven más firmes. Empieza a hablar menos y a actuar más. Empieza a preocuparse menos por la opinión de otros y más por la integridad de su propio carácter. Ese es el momento en el que la reconstrucción se vuelve visible. Las personas alrededor empiezan a notar cambios. Tal vez al principio no saben exactamente qué es diferente, solo perciben que hay algo distinto en tu presencia, en tu mirada, en tu forma de hablar, en tu manera de moverte por el mundo. Porque cuando un hombre recupera el control de su vida, no solo cambian sus hábitos, cambia su energía. Pero incluso en ese punto el trabajo no termina, porque la disciplina no es una meta que se alcanza una vez y ya está. Es una práctica que debe sostenerse todos los días. La vida siempre presentará nuevas tentaciones, nuevas distracciones, nuevas formas de desviarte del camino. Y la única defensa real contra esas fuerzas es mantener una estructura sólida en tu vida. Estructura en tus mañanas, estructura en tu trabajo, estructura en tu entrenamiento, estructura en tus pensamientos. Cuando un hombre tiene estructura, su vida deja de ser un conjunto de reacciones impulsivas y se convierte en una dirección consciente. Y esa dirección consciente tiene un efecto profundo en la forma en que experimentas la vida. Porque cuando sabes hacia dónde vas, el sufrimiento adquiere significado. El esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en parte del camino. Incluso los momentos difíciles comienzan a verse de otra manera. Hay hombres que pasan años tratando de evitar el esfuerzo. Buscan atajos. Buscan caminos fáciles, buscan resultados rápidos, pero cuanto más huyen del esfuerzo, más se alejan de la vida que realmente desean. La paradoja es que cuando finalmente aceptas el esfuerzo como parte natural del crecimiento, la vida empieza a ordenarse. Empiezas a comprender que el dolor del esfuerzo es mucho más liviano que el dolor del arrepentimiento, que el cansancio del trabajo es mucho más noble que la fatiga de una vida desperdiciada, que la incomodidad de la disciplina es mucho más digna que la vergüenza de saber que pudiste haber sido más. Y en medio de ese entendimiento profundo, hay una pregunta que cada hombre debe hacerse tarde o temprano. ¿Qué voy a hacer con la vida que me queda? No con la vida que ya pasó, no con los errores que ya ocurrieron, sino con el tiempo que aún está frente a ti, porque el reloj sigue avanzando. Cada día que pasa es una página más escrita en la historia de tu vida. Y algún día, inevitablemente, llegará el momento en que mires hacia atrás y veas todo el camino recorrido. Ese día no importará cuántas distracciones consumiste. No importará cuántas excusas inventaste. No importará cuántas veces dijiste que comenzarías mañana. Lo único que importará es quién te convertiste. Así que, si en este momento sientes dentro de ti esa incomodidad que despierta cuando la verdad toca la conciencia, no la ignores. Esa incomodidad puede ser el inicio de tu transformación. Tal vez ha llegado el momento de desaparecer por un tiempo del ruido, de reconstruirte en silencio, de dedicar tus días a fortalecer tu mente, tu carácter y tu disciplina. No para demostrarle algo al mundo,
sino para demostrarte a ti mismo que todavía tienes la capacidad de convertirte en alguien irreconocible. Irreconocible en tu fortaleza, irreconocible en tu enfoque, irreconocible en tu disciplina. Porque un hombre que aprende a gobernarse a sí mismo se convierte en alguien extremadamente difícil de detener. Y si dentro de ti existe esa decisión de levantarte, reconstruirte y recuperar el control de tu vida, escribe ahora mismo en los comentarios la frase que representa ese compromiso. Escribe con claridad y convicción: soy inquebrantable, no como una simple palabra, sino como una promesa contigo mismo. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Porque la vida de un hombre puede cambiar radicalmente cuando deja de huir del esfuerzo y decide reconstruirse con disciplina, fe y determinación. Y cuando un hombre combina disciplina diaria con una mente enfocada y un corazón consciente de Dios, su transformación ya no es solo posible, se vuelve inevitable. Hay un momento en la vida en que el ruido cansa, en que las promesas del mañana suenan huecas, en que la palabra después empieza a parecer una mentira elegante. Es ahí donde comienza el verdadero viaje, no el que se anuncia con aplausos, ni el que se publica para recibir aprobación, sino el viaje silencioso de quien decide desaparecer, no para huir, sino para reconstruirse en secreto, para apartarse del bullicio y enfrentarse a su propio reflejo, sin máscaras, sin distracciones, sin excusas, porque la ilusión más peligrosa que hemos aceptado es creer que tenemos tiempo, que el reloj nos pertenece, que siempre habrá otra oportunidad para intentarlo, para pedir perdón, para empezar. Pero la verdad es más cruda, más sobria, más definitiva. El tiempo no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a él. Y cada día que amanece no es una promesa sino un préstamo. Hoy estás aquí respirando, pero mañana no está garantizado. Nadie firmó ese contrato por ti. Nadie te aseguró que habrá otra estación para sembrar lo que hoy postergas. Por eso, si vas a desaparecer, hazlo con propósito, hazlo con dignidad, hazlo con la firme decisión de reconstruirte en silencio, lejos de la validación superficial, lejos de la necesidad de explicar cada paso, porque el verdadero crecimiento no hace ruido. El verdadero carácter se forja cuando nadie te mira, cuando el aplauso es inexistente y solo queda la disciplina diaria, la constancia silenciosa, el proceso repetido una y otra vez, aunque el mundo no lo celebre. Hay una batalla que no se libra en escenarios públicos, se libra en la habitación cerrada cuando o decides levantarte temprano, cuando eliges entrenar aunque no tengas ganas, cuando eliges orar aunque no entiendas lo que estás viviendo, cuando eliges obedecer a Dios aunque el camino no tenga luces claras. Y es en ese silencio donde comienzas a romper la ilusión del control, donde entiendes que no puedes dominar los vientos pero sí ajustar tus velas, que no puedes controlar el mañana pero sí honrar este momento, que no puedes evitar cada caída, pero sí decidir levantarte con manos más fuertes y un corazón más sabio. Desaparecer no es rendirse, es retirarte estratégicamente del ruido para reencontrarte, es dejar de actuar para la audiencia y empezar a actuar para tu conciencia. Es reconocer que no necesitas ser perfecto, pero sí valiente para comenzar, que no siempre sabrás el camino completo, pero sí puedes dar el siguiente paso, que no serás para todos, pero puedes amarte lo suficiente como para que eso no te destruya. Y en ese proceso habrá pérdidas, habrá incomprensiones, habrá noches largas donde la duda grite. Pero incluso entonces podrás susurrar: sigo aquí. Y eso, en un mundo que se rinde con facilidad, es un acto de rebeldía santa. La vida no es una garantía de comodidad, es una invitación a la presencia, a la conciencia de que cada segundo cuenta, de que cada decisión construye o destruye, de que cada hábito repetido en secreto termina definiendo tu destino. La excelencia no se decide en el momento del aplauso, se decide antes, cuando nadie observa, cuando el silencio parece indiferencia y el esfuerzo parece invisible, y ahí es donde muchos abandonan, porque la cazando mente humana quiere recompensa inmediata, quiere validación instantánea, quiere resultados rápidos, pero la grandeza opera en otra frecuencia. La grandeza se acumula en pequeñas victorias diarias, en pasos discretos, en madrugadas donde eliges trabajar en ti mientras otros duermen. Y tal vez te sientas en un desierto, tal vez el paisaje parezca árido y sin respuestas, pero los desiertos no están para destruirte, están para revelarte,
para mostrarte de qué estás hecho, para obligarte a depender menos del ruido externo y más de la voz interna que Dios sembró en tu espíritu. Porque cuando todo se reduce al silencio, descubres que tienes más fuerza de la que creías, que no estás tan vacío como pensabas, que el sufrimiento no es un castigo sino una escuela. Si hay sentido en la vida, también lo hay en el dolor. Y ese dolor puede ser el cincel que esculpe tu carácter si decides no huir. Pero el mayor enemigo no es el dolor, es la postergación. Es quedarte en el limbo entre quién eres y quién podrías ser. Es permanecer demasiado tiempo en el borde sin saltar. Es permitir que la duda te paralice mientras el reloj avanza. No decidir también es decidir, y muchas veces es la decisión más costosa. La verdad es que el miedo a caer duele menos que la tortura de no intentarlo, que la agonía de preguntarte años después qué habría pasado si hubieras sido valiente. Por eso este es un llamado urgente, no ruidoso, no exagerado, pero sí definitivo. Deja de negociar con el mañana, deja de tratar al tiempo como si fuera infinito, deja de actuar como si tu historia tuviera capítulos asegurados. Nadie sabe cuándo caerá el telón, nadie sabe cuándo la última página será escrita. Y cuando ese momento llegue, no importarán las excusas, importará si viviste con intención, si amaste con verdad, si te mantuviste firme cuando la presión te invitó a rendirte. Desaparecer para reconstruirte implica renunciar a la necesidad de encajar, implica aceptar que tal vez te critiquen, que tal vez te malinterpreten, que tal vez algunos se alejen, pero también implica ganar algo más valioso: coherencia, integridad, propósito, porque el mundo siempre intentará moldearte, siempre intentará suavizar tus convicciones, siempre intentará convencerte de que es más fácil ceder que resistir, pero recuerda que todo lo que vale la pena requiere firmeza, requiere plantarte y decir que no vas a soltar lo que es correcto aunque sea incómodo. Dios no te creó para vivir en las sombras de la mediocridad, te creó para reflejar luz, pero esa luz necesita disciplina para sostenerse, necesita constancia para no apagarse. No se trata de perfección, se trata de presencia, de significado, de elegir una y otra vez levantarte cuando podrías rendirte. Habrá capítulos que no te gusten, habrá planes que no salgan como esperabas, habrá sueños que se disuelvan, pero cada desvío puede enseñarte algo que la ruta directa jamás habría revelado. La clave no es evitar las tormentas, es convertirte en alguien que pueda atravesarlas sin perder su esencia. Y si en algún momento te sientes enterrado por la arena del tiempo, recuerda que incluso ahí puedes decidir quién serás, que incluso en la oscuridad puedes buscar la luz, que incluso en la soledad puedes construir una versión de ti que nadie reconozca cuando regreses. Porque el objetivo no es simplemente sobrevivir, es volver irreconocible la versión antigua que se conformaba con poco, que esperaba validación, que temía avanzar. Volver irreconocible al hombre o la mujer que dudaba de su propio valor. Reconstruirte hasta que tus hábitos hablen más fuerte que tus palabras, hasta que tu disciplina sea tu identidad, hasta que tu constancia diaria sea tu firma. Y cuando el mundo finalmente te vea, no entenderá el proceso, solo verá el resultado, pero tú sabrás que fue el silencio el que te transformó, que fue la repetición diaria, que fue la fe sostenida cuando nadie aplaudía. Por eso, hoy te pregunto con seriedad y respeto: ¿vas a seguir esperando o vas a comenzar? ¿Vas a seguir escondiéndote detrás del mañana o vas a honrar este instante como si fuera el único? ¿Vas a permitir que el miedo defina tu historia o vas a escribirla con convicción? La vida no fue diseñada para ser observada desde la distancia. Fue diseñada para ser vivida con intensidad y responsabilidad. Y si algo debe quedar claro es esto: no puedes prometer eternidad, pero puedes entregar este momento por completo. No puedes garantizar resultados, pero puedes garantizar esfuerzo. No puedes controlar cada circunstancia, pero puedes elegir tu actitud, tu disciplina, tu respuesta. Decide hoy desaparecer del ruido, reconstruirte en silencio y regresar irreconocible, no por orgullo, sino por coherencia, no por venganza, sino por propósito. Y si este mensaje está encendiendo algo en tu interior, si sientes que es hora de romper con la ilusión del mañana y tomar el control de tu presente, escribe con firmeza: soy inquebrantable. Declara tu decisión públicamente para que tu mente la escuche. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu carácter. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar hoy y no mañana.
porque la vida es frágil. El tiempo es limitado y la eternidad es real. Y cuando todo termine, cuando las luces se apaguen y el telón caiga, que puedan decir que no viviste a medias, que no huiste de la tormenta, que te enfrentaste a ella, que desapareciste para crecer y regresaste irreconocible, más fuerte, más sabio, más firme, y que en medio de un mundo distraído elegiste disciplina, elegiste constancia, elegiste proceso, elegiste fe, elegiste vivir de verdad. Y cuando hayas tomado esa decisión, cuando ya no estés buscando permiso ni aprobación, cuando el eco de tus propias dudas empiece a perder fuerza frente a la claridad de tu propósito, entenderás que desaparecer no fue un acto de cobardía, sino de estrategia. No fue una huida, sino una preparación. Porque hay batallas que no se ganan gritando, sino fortaleciendo el espíritu en lo oculto. Hay guerras que no se libran en público, sino en la disciplina invisible que repites cada día aunque nadie la celebre. Y es ahí donde el carácter se vuelve más importante que la reputación, donde la coherencia pesa más que la popularidad, donde la constancia diaria supera cualquier talento momentáneo, porque el talento sin disciplina es ruido, pero la disciplina sostenida en el tiempo es destino. Y quizá nadie entienda por qué te alejaste, por qué dejaste de explicar cada paso, por qué ya no respondes a cada crítica, por qué ya no te apresuras a demostrar nada. Pero no necesitas que lo entiendan. Necesitas que tu conciencia esté en paz. Necesitas saber que estás construyendo algo más grande que la aprobación inmediata. Recuerda que el tiempo no negocia con nadie, que el reloj no se detiene porque tengas miedo, que la vida no espera a que te sientas listo, y que cada día que desperdicias es una oportunidad que jamás regresará con el mismo rostro, con la misma energía, con la misma posibilidad. Por eso la reconstrucción en silencio es sagrada. Porque en ese proceso de retiro voluntario empiezas a escuchar verdades que el ruido te impedía oír. Empiezas a reconocer errores que antes justificabas.